por estar en el mejor lugar que podamos estar esta noche. Y quiero pedirle que disponga su espíritu, disponga su corazón, ¿sí? Dispóngalo para la bendición que Dios tiene para su vida en esta noche. De esa manera vamos a invitar a nuestro hermano Omar Castiblanco, dándole fuertes palmas a nuestro Padre Celestial. Iglesia, muy buenas noches. De nuevo es un privilegio siempre estar en medio de ustedes adorando al Señor y en ese altar trayendo la palabra de Él para su pueblo. Recuerde que cuando lleguemos al cielo vamos a tener un clima parecido como este y nos van a recibir con un café colombiano. Damos gracias al Señor por su palabra que en esta noche va a hablar a nuestro corazón. Le voy a invitar, para efectos de aprovechar el tiempo al máximo, que abramos nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3. Voy a estar leyendo todo el capítulo 3 y luego me centraré en lo que Dios me ha dicho que comparta con la iglesia. Primera de Samuel, capítulo 3, si ustedes tienen a bien sentarse y recibir la palabra para que puedan allí recibir en su espíritu. Primera de Samuel, capítulo 3, voy a pedir el favor que los versículos estén acompañando la enseñanza a favor de aquellos que por alguna razón no tienen su Biblia. Y dice la palabra de Dios: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y éste respondió: heme aquí. Y corriendo luego a donde estaba Elí, dijo: ¿para qué me llamaste? Y Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Lo mismo aconteció por segunda vez. Y en el versículo 7 la Biblia dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le contesta: ve y acuéstate, y si te vuelve a llamar, dile: habla Jehová, que tu siervo escucha. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Y dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel, que a quien le oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se los ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas. Entonces Elí lo llamó y le dijo: hijo mío. Y él dijo: heme aquí. ¿Qué te ha dicho? Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que he hablado contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: él es Jehová, que haga lo mejor que le parezca. Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Padre, háblanos en esta noche por el poder de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que tu palabra
traiga revelación, sabiduría del cielo, que me escondas en la cruz para que no sea mi palabra, sino la palabra de tu mismo corazón la que hable en esta noche al corazón de tu iglesia. Ayúdanos a mantener nuestro espíritu expectante, abierto, dispuesto a la semilla que hoy vas a sembrar en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche quisiera compartir con ustedes una enseñanza que hace un tiempo Dios nos ha venido hablando. En el capítulo 3 de Primera de Samuel, la nación de Israel ha entrado a la tierra prometida. Y razón tenía Dios al permanentemente estar exhortando al pueblo para que no aprendiera a hacer las costumbres de las naciones que estaban a su alrededor. La nación de Israel se ubicó en aquella tierra prometida, pero pronto se desbandaron para cometer las mismas prácticas y costumbres paganas de los pueblos vecinos. Y por eso encontramos tres características de la generación de aquel tiempo. Tres características que acontecen bajo el liderazgo de Elí. Y si usted se da cuenta, esas características hoy también se mantienen presentes en algunos sectores de la iglesia de Dios. Estas tres características, la primera de ellas, el texto comienza diciendo que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. Y sabe, por la naturaleza misma de nuestro ministerio, junto con mi esposa, junto con mi hijo, tenemos el privilegio de ministrar en muchas casas, casas hermosas donde se adora a Dios como esta. Pero hemos también conocido lugares, ciudades, naciones, donde la palabra de Dios, como en el tiempo de Elí, escasea también. Los púlpitos se utilizan, pero ya no para predicar la palabra de Dios. Se utilizan para dar argumentación humana. Se usan para hablar de politiquería. Se han prostituido los altares. Se han corrompido los altares de adoración. Y ahora se comparte desde este altar posiciones individuales, sesgadas, y se ha puesto a un lado la palabra de Dios. Estamos viviendo los tiempos de Elí, donde la palabra escasea. La segunda característica que yo encuentro bajo la administración de Elí es que no eran frecuentes las visiones. Esto me habla acerca del mover del Espíritu Santo. La Biblia habla de que uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma, y hay muchos lugares donde la paloma está enjaulada. No hay libertad para que el Espíritu Santo haga, mueva y opere como Él quiera. Y esto es peligroso, más aún cuando los tiempos finales se acercan. Es peligroso porque Pablo dijo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y la tercera característica bajo el sacerdocio de Elí para el pueblo de Israel era muy triste. La llama que estaba representada en el candelabro del arca del pacto, que representa la presencia de Dios, dice la Biblia, estaba a punto de apagarse. Y esta llama nos habla de algo que voy a estar compartiendo en esta noche, porque hay una llama que se debía mantener encendida las 24 horas del día durante todo el tiempo en el templo. Y hay una llama que ustedes y yo debemos pasarle a la generación que viene. Cada uno de nosotros somos puentes generacionales. Dios es un Dios generacional. La Biblia presenta a Dios como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Dios tiene una intención de que esta generación de creyentes pase una antorcha encendida a la generación de jóvenes que Él está levantando. Y estos son tiempos tan importantes y tan necesarios que la iglesia sea advertida y exhortada,
porque es triste que los padres están pasando una llama apagada a sus hijos. Le están pasando una llama que está a punto de apagarse, una mecha no encendida. Y estas tres características que encontramos bajo el sacerdocio de Elí, tristemente hoy se ven reflejadas en algunos sectores de la iglesia. Número 1, la palabra escasea. Número 2, las visiones no son frecuentes, hablando acerca del mover del Espíritu. Y número 3, la antorcha generacional estaba apagada. Y en medio de esta situación, en medio de este caos espiritual en la nación de Israel, Dios viene a hablar con Elí. La Biblia dice que Samuel recibe un sueño y en el sueño Dios le dice: Samuel, yo traeré juicio sobre Elí como sacerdote, sobre sus hijos. Y él ya sabe por qué. Es decir, que Dios ya había hablado a Elí acerca de corregir, direccionar, estorbar a sus hijos. Y en vista de que Elí no estaba haciendo lo que Dios le pidió, entonces Dios trajo un juicio sobre esta casa y ni él ni sus descendientes podían continuar con el sacerdocio. Y pareciera una situación caótica y triste, pero ¿sabe qué noto yo? Que en medio de esa situación Dios empezó a buscar una nueva generación. Dios empezó a buscar a un hombre, a una mujer, hombres y mujeres como Samuel, que en medio de ese panorama tan gris, tan hostil, se levantaron y cuando Dios los llamó, les dijo: heme aquí. Y Samuel no pertenecía a la línea sacerdotal, no era hijo directo de Elí, pero Dios, por amor al pueblo, lo capacita. Él era un joven y, como lo acabamos de leer, la palabra de Dios todavía no se le había revelado, pero tenía el corazón, tenía el deseo, tenía la disposición. Así que este libro de Primera de Samuel nos habla de cómo Dios lo toma, lo llama, lo equipa y le da un camino diferente a la vida espiritual en la nación de Israel. Observe cómo termina el capítulo 3 de Primera de Samuel. Todo Israel, estoy leyendo versículo 20, supo que Samuel sí era fiel profeta de Jehová y el Señor volvió a aparecer. Después de un tiempo tan difícil bajo el sacerdocio de Elí. Por eso mi mensaje en esta noche tiene como propósito hablarle a usted de dos tipos de liderazgo. Ahora, este es un mensaje dirigido al liderazgo de esta congregación, pero es un mensaje también dirigido a cada persona que está en esta noche aquí, porque sabe que usted es líder. Un líder es una persona que afecta e influencia sus generaciones. Tengo líderes de familias acá, padres, madres solteras, tengo empresarios. En el auditorio hay personas que tienen un grado de liderazgo y Dios quiere que su liderazgo no sea el liderazgo de Elí, sino que tome como ejemplo el liderazgo de Samuel. Dios volvió a aparecer cuando una nueva generación se levantó. Y yo estoy orando en mi espíritu y creo que es el clamor de Dios en esta noche, que haya una generación que se levante, haya un Samuel que pueda decir en medio del panorama gris: Señor, heme aquí, yo estaré dispuesto a hacer las cosas a tu manera. Quiero saber si estoy hablando con la iglesia correcta. Una generación diferente, una generación que se levanta, una generación que en medio de la crisis dice: voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Es muy triste darnos cuenta que Ofni y Finees, los hijos de Elí, no pudieron ser los sucesores ministeriales. Qué triste es que la unción que Dios le ha entregado a muchos creyentes se ha ido a la tumba con ellos. Eliseo es un ejemplo de ello. Cómo la unción que Dios le dio reposaba aún cuando él estaba muerto allí en la tumba, al punto tal que cuando un hombre ya fallecido cayó en aquella tumba, resucitó porque la unción estaba en la tumba. Pero Dios no quiere que lo que Él le dio a usted vaya a la tumba, sino que usted lo pueda
y colocar como una impronta en una generación que tiene hambre de Dios. Somos puentes generacionales y Dios quiere hablarnos en esta noche acerca de esto. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel y desde allí recordó a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 4, dice: me he acordado de tus lágrimas, Timoteo, y traigo a la memoria, escuche bien esto, la fe no fingida. En medio de la cárcel él empezó a recordar a la gente con la que se relacionó y hubo algo que le llamó la atención de Timoteo y él dijo: sobre él hay una fe, pero no cualquier fe, es una fe no fingida, es una fe real, auténtica. Es decir, Timoteo era el mismo en la iglesia y en la casa. Timoteo era íntegro con las finanzas personales, pero también con las finanzas del lugar donde trabajaba. Su fe no era una fe aparente, era una fe no fingida. Y hay algo que también recuerda el apóstol Pablo y que la Biblia por el Espíritu Santo lo deja consignado claramente. Esa fe que hubo en él habitó primeramente en su mamá, Eunice, y también habitó en su abuela, Loida. Y estas mujeres se vuelven un referente tremendo de mujeres que pusieron una impronta generacional sobre la generación venidera. Cuando usted estudia un poco acerca de Timoteo, la Biblia dice que Timoteo era hijo de un padre griego, es decir, no conocía la ley judía. Pero a pesar de eso, Timoteo se bautizó. Timoteo terminó siendo el pastor de la iglesia. Timoteo terminó siendo discipulado por Pablo. Y yo creo que si hay alguien que hoy merece honra, fue aquella abuela, fue aquella mamá que depositaron, que pusieron un legado sobre su hijo. Y que ese legado lo llevó a ir y a trascender a una generación corrupta. Dios está llamando en esta noche a un Samuel. Dígale a la persona que está al lado: Dios está llamando a un Samuel. Por eso necesitamos comprender que tenemos que ir más allá de la disputa generacional en la que nos encontramos. No sé si usted lo ha notado, hay una disputa generacional entre los padres y los hijos, entre los adultos y los jóvenes. Los adultos se reúnen a juzgar a la generación que viene. Los juzgan, cómo se visten, cargan arete, tienen el cuerpo tatuado, mire cómo habla, y eso cuando habla. Porque cuando usted quiere saber el estado emocional de un muchacho, de nada le sirve preguntar. Es mejor que usted vaya al Facebook y mire el estado del muchacho. Ahí él dice si está bien, si está regular, si está mal. Y por otro lado, los jóvenes se reúnen y también señalan un liderazgo como el de Elí. Adultos con mucha experiencia. Elí llevaba 40 años en el sacerdocio. Pero cuando no se mantiene viva esa relación con Dios, por esto Pablo le dice a Timoteo: aviva lo que pusieron en ti tu abuela y tu mamá. Avívalo, manténlo ardiendo, que la llama no se apague, Timoteo. Y como Elí, tal vez decepcionado por la conducta de sus hijos, comenzó a decaer en el sacerdocio. Y entonces hoy la generación de jóvenes censura a sus líderes porque los ven con una doble moral. Dicen una cosa pero hacen otra. Ese papá que toma alcohol, toma el cigarrillo en su otra mano y le dice a su hijo: ¿cuántas veces te he dicho que no fumes y que no bebas y que no te involucres en los vicios? Y el joven le dice: papá, tus actos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Hay una pelea casada entre las dos generaciones. Los adultos los señalan, pero se les olvida a los adultos que esa generación fue educada por ellos. Y Dios tiene que hoy hablar a nuestro corazón acerca de aquellos rasgos en el liderazgo de Elí que tienen que ser erradicados de nuestra vida. No vengo con un mensaje de juicio, ni más faltaba. Vengo con un mensaje de exhortación para que revisemos el corazón. Quiero hablar entonces de estos dos tipos de liderazgo y comenzar hablando acerca del liderazgo de Elí y de 4 faltas que la Biblia revela con toda claridad
que cometió Elí. Si usted quiere fracasar como líder de su casa, de su familia, de su congregación, siga el ejemplo de Elí. Él cometió 4 faltas que con toda certeza lo van a llevar a usted al fracaso. Creo que Primera de Samuel capítulo 3 tiene la intención por el Espíritu de Dios de mostrar un paralelo entre estos 2 tipos de liderazgo. Un liderazgo donde la palabra de Dios escaseaba, donde las visiones no eran frecuentes y donde la lámpara estaba a punto de apagarse. Pero luego un liderazgo naciente, donde Dios volvió a aparecer y no dejó de cumplir ninguna de las palabras que salía de la boca de Samuel. La primera falta de Elí, de 4 de las que te voy a señalar en esta noche, es la falta de discernimiento. Usted hace bien si puede tomar nota de los puntos que le voy a dar, los versículos, o adquirir la grabación, bien sea la que la iglesia está haciendo o la de nuestros materiales allá atrás. La falta número 1 de Elí como sacerdote, la falta de discernimiento. En Primera de Samuel capítulo 1, la Biblia nos habla acerca de Ana, una mujer. A partir del versículo 9 viene al templo. Es una mujer que está afligida, es una mujer que está quebrantada, llora delante de Dios, viene y se postra y derrama su corazón y le pide un hijo. Y Elí sale de su aposento, se levanta de su silla y de repente al cruzar la ve y él se da cuenta de lo que ella vive y él no tiene discernimiento, sino que él dice: esta mujer está ebria, esta mujer está embriagada, esta lo que pasó fue que se pasó de licor, se pasó de copas. Y la Biblia revela claramente que Elí tenía falta de discernimiento. Y esta es una generación donde se necesita discernimiento ahora más que nunca. ¿Sabe por qué? Porque esta generación a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Pero Dios está levantando un liderazgo con discernimiento. Un liderazgo que no juzga por lo que sus ojos ven, que no se deja llevar por la apariencia, porque Dios no mira lo que el hombre mira, porque Dios mira el corazón. Y como líderes necesitamos discernimiento. El discernimiento es distinguir lo que opera detrás de una persona. Discernir es que usted pueda ver espiritualmente la motivación, la intención guardada del corazón de alguien. Tan necesario el discernimiento hoy en día como padres, porque sabe que nuestros hijos reaccionan, actúan de muchas formas. A veces el papá sin discernimiento solo mira al hijo que levanta los hombros y que tiene una mala actitud. Pero en cambio, cuando usted discierne, sabe que cada una de las actitudes de su hijo tiene como propósito dar un mensaje. Un papá con discernimiento intuye qué es lo que está pasando en su hijo. Sabe que no está bien, sabe que algo está ocurriendo, sabe que aunque físicamente está en el lugar, su mente está en otra parte. Y Elí careció de esto. A Elí le faltó discernimiento. Necesitamos discernimiento. Discernimiento de una forma práctica es leer el corazón de las personas. Que tú leas su corazón. Que cuando alguien se acerque, tú conozcas previamente por el Espíritu la intención con la que se acerca. Si Elí hubiera tenido discernimiento, no juzga tan ligeramente a Ana. Y Dios nos está hablando de la necesidad de encontrar ese discernimiento cuando usted ora por su casa, cuando usted ora por su familia. Job era alguien que oraba por si de pronto sus hijos habían pecado en aquellas reuniones que hacían, que solían hacer. Necesitamos que Dios nos dé una carga extra de discernimiento. Jonás, capítulo 4, versículo 11. Me gusta cómo acaba este versículo, porque Jonás está molesto con Dios, porque Dios ha emitido un juicio sobre Nínive, pero en medio de ese juicio, Nínive reacciona y ayuna y se vuelve a Dios. Así que Dios la trata con misericordia y Jonás está enojado porque no se está cumpliendo la palabra que él dijo. Y Dios le explica y le dice a Jonás: mira, Jonás, lo que pasa es que yo debo tener misericordia
de la gente de Nínive que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y este versículo me gusta cómo termina, porque dice que ellos no saben ni siquiera distinguir entre los animales. Y si alguien lee de corrido ese versículo diría, muchos animales. Porque cuando usted no discierne parece un animal. Necesitamos discernimiento, y el discernimiento es un don que el Espíritu Santo le da. Él nos conduce a toda la verdad. Como líderes necesitamos operar en el discernimiento de Dios y no dejarnos llevar por las experiencias de otros ni por experiencias de nuestro pasado, porque el Espíritu Santo es el que revela lo oculto, lo profundo y lo que está en el corazón de las personas. Padres, alerta con sus hijos, disciernan. El Espíritu Santo le hace sentir a usted cuando su hijo le miente. El Espíritu de Dios le alerta. Y la gente a su alrededor, los vecinos, le pueden pasar la mano y decirle, ay, déjala que viva la vida. Pero el Espíritu de Dios le dice a usted, no, deténlo, ponle un alto. Y Dios va a demandar de nosotros que hayamos actuado con discernimiento. Le quiero decir algo desde mi corazón. Dele gracias a Dios por esta casa, porque en esta casa hay discernimiento. Yo quiero hablar esta palabra, no porque aquí se esté replicando el liderazgo de Lee, no. Es porque es necesario siempre estar advertido de no hacer las cosas que en otros lugares ocurren. Y que usted agradezca la casa espiritual donde usted está. Ya son años en los que hemos conocido a su pastor, a su pastora, a sus hijos. Y ellos son un ejemplo de fe. Podemos decir que el legado generacional de ellos ha caído sobre sus hijos, y de ellos vendrá sobre ustedes como generación. Y debemos orar para que se levante un liderazgo con discernimiento. La segunda falta en el liderazgo de Elí la voy a llamar la falta de acción. Acompáñenme por favor algunos versículos. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 9. Y le quiero preguntar, ¿dónde está Elí en este versículo? Cuando usted lee este versículo, dice que Elí estaba sentado en una silla. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 18. El joven Samuel le revela el sueño que Dios le dio y le dice, mira, Elí, Dios va a traer juicio porque tú no has corregido a tus hijos. Y entonces Elí desde su silla dice, pues que Dios haga lo que le parezca. Imagínese, Dios dándole a usted una advertencia de un juicio que viene sobre su casa. Y usted es un líder falto de acción. En Primera de Samuel, capítulo 4, encontramos de nuevo a Elí sentado. En esta oportunidad hay guerra, y en el versículo 13 de Primera de Samuel dice que Elí estaba nuevamente sentado en una silla, y parece ser que ese fue su lugar preferido de liderazgo, al punto tal que en el versículo 18 Elí muere. Y el mismo día que Elí muere, mucha atención, también mueren sus hijos, y él murió porque cayó de su silla. ¿Qué observo yo en Elí? Que Elí tenía un liderazgo de escritorio. Él tenía un liderazgo que carecía de acción. Le faltaba discernimiento, pero también le faltaba acción. La Biblia dice en Daniel 11:32, el pueblo que conoce a Dios se levanta y actúa. Necesitamos un liderazgo que deje la pereza, que deje la lentitud, que deje la apatía. ¿Cómo celebro que en esta noche usted haya vencido la lluvia, el obstáculo, y esté en esta noche recibiendo palabra del Señor? Porque esto habla mucho de su corazón. Unos líderes que se levantan, unos líderes que suena la campana, suena la trompeta y están listos y apercibidos, porque Dios busca una generación que se levante y actúe. Hoy en día el liderazgo de muchas casas, de muchas familias, y con todo respeto, déjeme le hablo a usted, padre de familia. Muchos están replicando el liderazgo de Elí, sentados en la silla de la sala, y el ejercicio más máximo que hacen es apretar
control remoto del televisor. Y desde allí ordenan: mija, tráigame, mija, hágame, mija, tengo hambre, mija, las chanclas. Y ese es el liderazgo de Elí. Un liderazgo de silla, un liderazgo que no sirve. Y le quiero decir que si tenemos un modelo referente de liderazgo a quien debemos seguir, ese es el liderazgo de Jesús. Él dice que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir y dar su vida en rescate por todos. Él nunca tuvo un liderazgo quieto, nunca ejerció un liderazgo pasivo. Dice la Biblia que en la última cena no había un siervo que se encargara de limpiar los pies de los discípulos. Y yo me imagino esa cena. Pedro entró y dijo: ve, no hay quien nos limpie los pies, pero yo no voy a limpiar los pies, que lo haga Juan, que para eso es el consentido. Después llegó Juan y pensó lo mismo y dijo: que lo haga Judas, que para eso se roba el dinero. Después llegó Judas y dijo: que lo haga Tomás, que para eso es incrédulo. Y todos fueron entrando con una argumentación para no actuar, para no hacer. Y Jesús les da ejemplo y se quita su traje real y lo convierte en una toalla de servicio y comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Y en medio de esa circunstancia dice: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan lo mismo. Ámense, sírvanse los unos a los otros. Un líder como el que Dios está llamando es un líder que actúa. Es un líder que no se queda allí sentado, que escucha las sanciones, el juicio, la palabra de Dios y la pone por obra. Yo espero que usted salga de este lugar en esta noche con el deseo de poner por obra lo que Dios le está diciendo, para que usted sea un referente a esta nueva generación y la nueva generación pueda anhelar seguir las pisadas suyas, porque usted sigue las pisadas de Jesús. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 2, hablando acerca de Elí, la Biblia dice: sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. La tercera falta en el liderazgo de Elí fue la falta de visión. Y usted me dirá: pastor, lo que pasa es que Elí estaba muy viejo. Y es cierto, él tenía 99 años. Eso me lo dice Primera de Samuel 4:15. Tenía 99 años y sus ojos se habían oscurecido. Sin embargo, yo no estoy hablando de la visión física. Estoy hablando de la visión que impulsa su corazón. Hubo un hombre, Moisés, Deuteronomio 34, versículo 7. Tenía 120 años de edad. Y la Biblia dice que nunca le faltó el vigor y que nunca le faltó la visión sobre sus ojos. Tenía 21 años más que Elí, pero es que la visión de Moisés era una visión de Dios que lo movía, que lo levantaba. Vienen las pruebas, viene la aflicción, pero la visión en su corazón hace que usted lo venza, se levante. Necesitamos visión en el liderazgo. Necesitamos que usted reciba la visión de Dios para su familia, para su casa, para cómo usted apoyar el ministerio de los pastores caballeros aquí en Colón. Necesitamos un liderazgo que esté dispuesto a que Dios le dé visiones. La Biblia dice que en los posteros tiempos Dios a los jóvenes les dará visiones y a los ancianos les dará sueños. No hay una etapa más productiva en la vida de un ser humano que cuando usted es joven. Por eso, cuidado con aquellos que vestidos como ovejas son solo lobos disfrazados y que tienen como propósito extraviar su visión. Hubo dos tipos de ciegos en el tiempo de Jesús. Los ciegos de nacimiento. En Juan capítulo 8 los discípulos le preguntan: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiera nacido ciego? Hay gente que de nacimiento no ve y que solo cuando le entrega su vida a Jesús, la luz viene y recibe la visión del reino. Pero hay otro tipo de ciegos a quien Dios ministró, y mucha atención, porque estoy hablando de los ciegos que una vez vieron y con el tiempo perdieron la visión. Bartimeo, Marcos capítulo 10. Jesús le dice a aquel hombre en Jericó, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él dice: Señor, que recobre la vista.
Y tal vez hay personas en esta noche que tienen que decirle: Señor, he perdido la visión. Me he dejado extraviar. He dejado que alguien me confunda. Comencé a escuchar una voz diferente y necesito volver a escuchar la voz que me guía en tu visión. Hay dos tipos de visiones: la visión del reino o la visión de la añadidura. La visión del reino o la visión de la ñapa. Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero hay gente que todo lo que hace está basada en la visión de la añadidura. Usted lo invita a una reunión y él le pregunta: ¿y cómo voy yo ahí? Y te invito a un grupo en casa, ¿y qué van a dar de comida? En vez de preguntar cuánto hay que aportar para la comida. ¿Se da cuenta la diferencia? Hay gente que tiene su corazón en la ñapa, pero no ha entendido que Dios le dice: ponlo en el reino. Porque cuando tú pones el corazón, la visión tuya en el reino, todo lo demás viene por añadidura. Y se lo dice a alguien que ha caminado con el Señor durante más de 23 años y que le ha servido. Por la gracia de Él, solo por su gracia. Hemos visitado ya cerca de 15 naciones. Y le quiero decir algo: Dios ha sido fiel. Y servirle a Dios es un privilegio enorme. Dios paga y paga bien. Usted necesita ser movido por la visión del reino. La añadidura Dios se encarga. Tenemos tantos testimonios para contarle a usted que hemos ido a muchos lugares sin ninguna otra motivación que establecer el reino. Nosotros no somos un ministerio que tiene una tarifa establecida. Vivimos por fe, caminamos por fe, andamos por fe. Y Dios nos ha sorprendido porque sabe con qué puede usted pagar la salvación de una vida. ¿Cuál es la tarifa que usted le colocaría a la restauración de una familia, de un matrimonio o de una persona con crisis de identidad? No hay cómo. Porque es una obra de Dios. Y su vida sencillamente es una expresión de gratitud y de rendición para que Dios le use. Hace 3 años nos estaban invitando a una nación, nos estaba llevando un colegio y el director del colegio me dice: pastor, consigan los tiquetes y usted sabe, como siempre hacemos, cuando usted venga acá se los reembolsamos, y nosotros hemos aprendido que entre más rápido se consiga un tiquete, usted tiene un mejor precio. Así que nosotros compramos los tiquetes con mucho tiempo de anticipación y faltando 15 días para el evento, me llama el director y me dice: pastor, qué pena con usted. Ha habido un problema de salubridad y el ministerio nos ha pedido que no podemos tener concentración de alumnos en el colegio. Nos va a tocar posponer el evento. Pero nosotros ya teníamos los tiquetes pagados. Así que nosotros oramos y le dijimos: Señor, no queremos ir allí pensando en la añadidura. Queremos ser movidos por la visión del reino. Sabemos que al ir a ese lugar tú vas a mover personas, a movilizar gente para usarnos y para que lo que nos has dado pueda ser impartido en otros. Le quiero hacer la historia corta. Llegamos al counter del aeropuerto. Finalmente decidimos volar. Pero mire, qué Dios tan bueno y generoso. Mi esposa estaba allí pasando los 3 pasaportes, pasando los papeles. Yo me hice a un lado del counter, mi hijo se hizo al otro lado. Y entonces yo empecé a escuchar a la compañera de la que nos estaba atendiendo, diciéndole al señor que estaba allí: mire, tenemos sobreventa en el avión. Así que si usted nos cede su puesto, le vamos a mandar a un hotel, le vamos a dar comida y al día siguiente lo mandamos en primera clase. Mi hijo, que es como yo, también estaba allí atento, parando oreja. Y él escuchó que la señora le decía algo parecido al cliente. Le decía: tenemos sobrevuelo, sobrecupo en la venta. Si usted cede su puesto, le daremos $200 por pasajero. Así que nos reunimos los 3, reunión de espías. Y entonces esperábamos el momento donde la señorita que nos atendía nos dijera tan anhelada opción. Dijo: ay, imagínense, yo ya sé,
tienen sobrecupo, sobreventa de vuelo. Y usted nos va a dar hotel, comida y mañana nos manda en primera clase. Y dijo, sí, así es. Y mi hijo mete la cucharada y dice, y mañana nos dan $200 por pasajero. Y ella dice, sí, así es. Al día siguiente volamos. No teníamos afán de volar ese día porque el evento fue cancelado. Dios nos pagó los tiquetes. Nos mandaron en primera clase y nos dieron ese día el hotel, la comida. Porque Dios paga y paga bien. Ponga la visión en el reino. Recuerdo tanto que en ese vuelo al día siguiente, yo iba en primera clase, somos los primeros en sentarnos allí, muy contentos, por primera vez en primera clase. Y se sube un pastor amigo. Mire, usted no sabe, yo quería ponerme una revista encima. Le dije a mi esposa, mira por la ventana, a mi hijo, bájate a la silla. Qué pena con el pastor. Y él me ve de lejos y me dice, ¡pastor! Y yo empiezo a explicarle, mire, pastor, ¿cómo le explico? Y él me detiene y mire, fue Dios quien me habló. Él me dice, pastor, no dé explicaciones, disfrute la bendición, porque si Dios se la dio es para que la disfrute. Y Dios habló a mi corazón, porque hay bendiciones que Él te quiere dar y que tú comiences a justificar. Si Él te la da, disfrútala, porque viene de parte de Él. A Elí le faltó discernimiento, a Elí le faltó acción, a Elí le faltó visión. Y número 4, y es muy importante, a Elí le faltó autoridad. 4 faltas seguras que garantizan una pérdida en su rol como líder. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Los pecados de los hijos de Elí eran pecados atroces. Y Dios exhorta a Elí y le dice, ¿sabes qué, Elí? Tú has honrado a tus hijos más que a mí. Los has engordado con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Y es preocupante darnos cuenta que con un liderazgo sin autoridad se está levantando una generación como la de Ofni y Finés. Es una generación que ha enterrado los talentos. ¿Sabe usted por qué usted ya no encuentra jóvenes talentosos en la música, en el arte, como lo encontraba décadas atrás? Por los videojuegos. Porque los papás sentenciaron a sus hijos a que allí desperdiciaran su vida. Ahora, no digo que tenga que quitárselo, a no ser que el Espíritu Santo se lo diga, pero al menos sí, fíltrelo, al menos sí, póngale un límite. Y que así como pasan tiempo frente al televisor, frente al videojuego, también pasen tiempo aprendiendo un instrumento, haciendo deporte, desarrollando los talentos. El cementerio es el lugar más rico que existe porque allí está lleno de talentos enterrados. Y Dios quiere que sus hijos sean brillantes. Pero un legado generacional es algo intencional que usted produce. No es por accidente que Timoteo terminó siendo quien fue. No, Loída y Eunice determinaron poner un talento. Y estoy seguro que ellas corrigieron al niño. Estoy segura que ellas estorbaron al niño. Y llegará un momento donde si usted quiere sacar lo mejor de la gente, tendrá que estorbarlos. Porque mire, la excelencia, ¿cuántos quieren ser excelentes? La excelencia solo será resultado de la exigencia. Dele gracias a Dios por esta casa, donde usted se le corrige, donde usted se le ejerce autoridad. Hace un tiempo le dije a mi congregación, le dije, mire, si usted tiene que irse de la iglesia porque cambió de ciudad, porque cambió de trabajo, por muchas razones, lo único que le pido es que al lugar donde usted vaya, por favor, sea un lugar donde usted lo disciplinen. Porque Dios al que toma por hijo, lo disciplina. La disciplina es buena, es necesaria. No crea las mentiras de este mundo que con la disciplina usted va a impedir el libre desarrollo de la personalidad del niño. No, cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y este libro
me dice que educa al niño para que cuando sea grande no te tengas que avergonzar de él. Y esta es una labor de los padres. Padres, Dios les está sacudiendo. Líderes, Dios les está moviendo para que usted ejerza la autoridad. Escúcheme, cuando yo hablo de una autoridad, no estoy hablando de autoritarismo, no estoy hablando de ser un dictador, de ser violento, de gritar a la gente, de ser patán. No, porque hay papás que dicen: Juan, con lo que tenga en la mano, con eso le doy. No, eso no es autoridad. Una autoridad bíblica, Juan, es una autoridad en la cual verdaderamente se ejerce esa autoridad como Cristo lo hizo. Si usted quiere aprender del liderazgo que da fruto, aprenda del liderazgo de Jesús. Él siempre ejerció su autoridad en amor, confrontó lo que tenía que confrontar. Características de una generación sin autoridad. Número 1, son caprichosos. Los conocen, se obsesionan por algo y si no se lo da, le hacen berrinche. Y tenemos ovejas en la iglesia del Señor así, caprichosas, porque nadie nunca les dijo no. Por favor, repita conmigo: no. Mire que no hay nada de malo en decirlo. Es bueno decirle a sus hijos no, aunque usted pueda darle todo lo que les están pidiendo. No levante hijos caprichosos. Sabe, tengo toda la certeza de decir que usted puede decirle no a su hijo y no le va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, siendo hijo de Dios, en algún momento, mientras él estaba en Getsemaní, dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y el Padre le dijo: no. Y hay momentos donde nuestros padres tienen que decirnos no. Autorice a su pastor, autorice a su papá, autorice a su líder para que de vez en cuando le diga no, porque eso es saludable. Es el antídoto contra la rebeldía. Porque hay gente que dice: yo soy muy sujeto, yo soy muy sumiso, yo honro, hasta que le dicen no. Es que es fácil ser sujeto cuando nos dicen sí. Cuando usted está de acuerdo, no necesita sujeción. La sujeción se requiere cuando hay desacuerdo. Otra característica de una generación sin autoridad: son influenciados por la cultura. Jueces 21-25, el contexto donde está operando Elí, la Biblia dice que cada quien hacía lo que se le daba la voluntad. Cada quien hacía lo que le parecía bien. No había un referente de autoridad. Y Elí fue responsable durante los 40 años del ejercicio de su liderazgo. Nuestros hijos están siendo influenciados por la cultura. En la casa no se le está instruyendo. En la casa no se le está exigiendo temor a Dios, respeto por las autoridades. Y el mundo allá afuera los está adoctrinando. Y los padres están dormidos, sin ejercer la autoridad que Dios demanda que nosotros ejerzamos. Esta generación, característica número 3, no atiende la voz de su autoridad. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor que los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Dios. Eran los hijos del sacerdote. Y no atendían la voz de su papá. Yo le quiero decir algo a usted como papá, a usted como líder. Si usted deja que sus hijos lo traten mal, lo traten como un trapo sucio, ellos intentarán hacer lo mismo con Dios. Y si usted no los disciplina, Dios se encargará de hacerlo. Pero la responsabilidad es suya. Ellos intentarán relacionarse con Dios como usted ha permitido que se relacionen con usted. Es necesario que ellos acaten la instrucción y llamarlos a la obediencia. El concepto de amor para Jesús era un concepto impopular en aquel tiempo. Era el concepto de la obediencia. Jesús dijo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Otra característica: los hijos sin autoridad son caprichosos. Usted puede leer en el texto, hay una parte de la carne que se sacrificaba que le correspondía a Dios.
Pero ellos estaban tan acostumbrados a hacer lo que querían que le colocaron un siervo, le colocaron un empleado para que el empleado les trajera la carne que ellos pedían. Y ellos decían, me gusta esta, me gusta aquella. Y los empleados le decían, no, esa no, porque esa es de Dios. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y si no le daban gusto, hacían un berrinche. Caprichosos. Y esto era terrible. Y lo último que la Biblia me muestra en relación a características de hijos sin autoridad es que terminarán siendo impíos, profanos e inmorales. La Biblia dice que los hijos de Eli, Ofni y Finés eran tan desvergonzados, tan descarados, tan faltos de temor, que se acostaban en la puerta del tabernáculo con mujeres para tener relaciones sexuales. Hijos del sacerdote. ¿Qué tiene Dios que decirme en relación a esto? Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelebro de su lugar. No puedo terminar este mensaje sin referirme a las 4 marcas del liderazgo de Samuel. Les estuve mostrando las 4 faltas del liderazgo de Elí, pero es necesario mostrar qué fue lo que Dios vio, qué fue lo que Dios encontró en Samuel que no encontró en Ofni y en Finés. Y tal vez esta es la parte central del mensaje. Porque yo pido al Espíritu Santo que mientras usted esté allí recibiendo esta palabra, su corazón comience a ser tocado por Dios. Y usted salga de esa silla y diga, yo quiero ser la generación de Samuel. Yo quiero comprometerme en esas 4 marcas que estuvieron presentes en este joven Samuel. Una generación que estaba a punto de recibir una antorcha apagada, pero que al final de su ministerio esta antorcha se encendió como nunca antes había ocurrido. Lo primero que Dios ve en Samuel, lo primero que Dios está buscando en la generación de este tiempo es la marca de la consagración. Diga conmigo, consagración. Ana consagró a su hijo desde el vientre de su madre. ¿Sabe que hay algo que toca mucho mi corazón en relación a Ana? Ana pedía un hijo para que alegrara su hogar con Elcana. Pero Dios no le dio solo un hijo, Dios le dio un profeta para las naciones. Quiero hablar de esto porque cuando sus hijos nacen y usted los carga en los brazos, usted puede ver un bebé tierno, pero Dios está viendo un gran profeta, un gran apóstol, un gran pastor, un gran ministro, el próximo presidente, el próximo ministro, un médico talentoso, y lo ha colocado bajo su custodia, bajo su responsabilidad. Y una de las cosas que usted tiene que enseñarle desde que es pequeño es que él ha sido consagrado para Dios. Y eso implica que usted se tenga que desprender de él. Porque Ana, cuando el niño fue destetado, lo trajo al templo para que allí viviera todos los días de su vida. La segunda marca que yo encuentro en el liderazgo de Samuel es la marca del servicio. Primera de Samuel 2:18. Samuel servía en la presencia de Jehová. Ahora usted me dirá, pastor, pero yo he dicho que estoy listo para servir en la iglesia. Y entonces cuando la gente se le dice acerca de servir en la iglesia, lo que piensan es que van a estar predicando. Lo primero que Samuel hizo, le quiero decir, la Biblia lo muestra, era abrir las puertas del templo. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Entonces acérquese a su pastor, a su líder pastor. ¿Qué hay que hacer? Hay que lavar la pared de afuera, hay que pintar, hay que abrir la puerta. Aquí estoy. Porque las cosas en el reino de Dios son poco a poco. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios necesita formarnos para que podamos servirle a la manera como Él espera que nosotros lo hagamos. El joven Samuel servía, pero mire, no solamente era un servicio, sino que era algo que recibió de su mamá, retomando el tema del legado espiritual. Cuando su mamá lo visitaba una vez al año, ella colocaba sobre él una túnica confeccionada por sus manos, y esa túnica era hecha en lino
y el lino era el material que usaban los sacerdotes. ¿Por qué digo esto? Porque hablar de lino es hablar de un material que le permite a usted actuar sin que usted sude. Los sacerdotes tenían calzoncillos de lino fino. Pregúntele a la persona que está al lado, ¿qué calzoncillos tiene usted? Porque hay dos opciones, o calzoncillos de lino o calzoncillos de lana. Y cuando los calzoncillos son de lana, usted suda. Pero cuando son de lino, deja que Dios haga la obra en su vida. Así que ella profetizaba sobre él. Ana lo vestía con las vestiduras del sacerdote. Él servía porque su mamá había calafateado su corazón desde pequeño. Y por eso él tenía la marca del servicio. La tercera marca fue la marca del crecimiento. Samuel nunca dejó de crecer. Así como la Biblia hace referencia acerca de Jesús, él crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Lo mismo dice la Biblia acerca de Samuel. Primera de Samuel 2:26 dice que Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. A mí me gusta esto. Si usted crece en Dios, también la gente se dará cuenta de su crecimiento. La gente vendrá y le dirá, ¿cómo ha crecido tu hijo? ¿Cómo Dios le ha dado talentos? Mira, y le quiero decir que sí se puede. Cuando usted se compromete con Dios a levantar una generación diferente. Y mientras le pido a mi hijo Juan que venga aquí adelante para que me ayude con el piano, quiero hablar de la cuarta marca. Le he hablado de 4 marcas en la vida de Samuel. Marca número 1, la marca de la consagración. Marca número 2, la marca del servicio. Marca número 3, la marca del crecimiento. Y una marca que me parece muy importante, la marca de la diferenciación. Cuando usted lee el capítulo 3, versículo 20, dice que todo Israel, todo el pueblo supo que Samuel era fiel profeta. Samuel fue diferente a Elí. Samuel tenía su corazón marcado con una marca de distinción. No sé si usted ha considerado el ambiente en el cual creció Samuel. ¿Quiénes eran la generación con la que Samuel creció? Imagínense a Ofni y a Finés haciéndole bullying a Samuel, haciéndole matoneo. Samuel, ven y disfruta con las mujeres como lo hacemos nosotros, Samuel. Samuel, ven. Eso que cuento de tener temor a Dios. Ven, emborráchate con nosotros, embriágate con nosotros, Samuel. Esta es la vida buena. Estás perdiendo los mejores años de tu vida, Samuel. Mira a los otros jóvenes. Ellos sí tienen de 2, de 3 novios. Ellos sí le mienten a sus papás, se alcoholizan, meten droga. Pero Samuel dijo, yo tengo una marca de diferenciación. Yo soy diferente. Y fue tan diferente que mientras que los hijos de Elí, Ofni y Finés, dormían con las mujeres en el templo, él dormía en la presencia de Dios. El capítulo 3 dice que allí estaba Samuel durmiendo en la presencia del Señor. Se puede levantar una generación diferente, una generación que escoja a Dios y que no escoja por este mundo. Una generación distinta. Hoy estoy haciendo un desafío a ese Samuel, a esa Samuel, a quien Dios le está llamando y le está retando a que sea diferente. Tal vez usted dice, pastor, qué difícil es ver cómo mis compañeras se burlan porque yo soy virgen. Hace tiempo una muchacha vino y me dijo, pastor, hay un grupo de compañeras del colegio que se burlan de mí, me ponen apodos, me dicen Virginia, virginidad. Y fue tal la presión
que un día me levanté yo en medio de todo el salón y le dije a esas muchachas, vamos a dejar algo claro. En cualquier momento yo me puedo volver como una de ustedes, pero en cambio ustedes jamás podrán ser como yo, porque sobre mí hay una marca de diferenciación. Dios está buscando una generación diferente. Si te has extraviado, si la visión se te ha nublado, si de repente te das cuenta que ya no estás siguiendo a Jesús como lo hacías atrás, llegó el momento de que tu corazón sea marcado y que sepas que tú eres diferente. Que toda mamá y todo papá y todo líder en esta noche pueda decir, Satanás, le quiero recordar que mi hijo, mi hija, mi casa, mi familia es diferente. Ellos hacen parte de la generación escogida por Dios, que no se contamina con este mundo y que viven rectamente delante del Señor. En el pasado Día del Padre, Juan me escribe una tarjeta. Y cuando digo esto, padres se me acercan y me dicen, pastor, ¿su hijo todavía le escribe cartas y tarjetas? Le digo, sí, porque él es diferente. Y él me escribe en la parte final, papá, gracias por el depósito que has puesto en mí. Gracias por enseñarme a amar a Dios, por temer a Dios y por el legado generacional que de ti estoy recibiendo. Yo creo que Dios está llamando Samueles en esta noche. Y si usted cree que esto es un asunto personal de Dios con usted, colóquese en pie y levante sus manos al Señor y dígale, Señor, yo elijo a Dios. No sé si podamos colocar la letra de este coro aquí al frente mientras mi hijo entona las notas de esta canción. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy. Fui amado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llaman. Día a día vienen tentaciones, me llaman. Día a día el pecado viene, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy. Fui amado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Quiero hacer un llamado al altar en esta noche para aquellas personas que saben que esta palabra vino del cielo para sus vidas
Y como Samuel le van a decir a Dios: Dios, soy diferente y decido y escojo por ti. Mientras el canto sigue sonando, el altar está abierto para que usted venga y se rinda del Señor y le diga a Dios: márcame, marca mi corazón, Señor, con una marca de diferenciación. Quiero ser parte de una generación nueva y diferente, donde la antorcha no se apague, sino donde se vuelva a encender. Perdóname, Señor, porque he cometido los errores de Elí y actuado precipitadamente, sin discernimiento. Me he dejado influenciar por la voz de este mundo, por la voz del enemigo. He operado en un espíritu de pasividad,